Nuestro país Venezuela está ubicado en América del Sur y cuenta con una amplia historia desde la época precolombina hasta la colonización española. Para darles a conocer la participación de Venezuela y el proceso monetario internacional que culmina en Bretton Woods, es necesario conocer los aspectos políticos y económicos que la llevaron allí. Iniciaré con la presidencia del general Juan Vicente Gómez. El país dependía de la exportación del cacao y el café y se encontraba en condiciones precarias de pobreza, hasta que se descubren los yacimientos de petróleo. Gracias a ello se logra pagar la deuda externa, la cual fue contraída luego de la separación de la Gran Colombia. Se establece un marco legal que facilitó las concesiones a las empresas extranjeras para la explotación del subsuelo. Venezuela aumenta su riqueza y se acelera la prosperidad económica. Luego del fallecimiento del general Gómez es sustituido por Elías López Contreras, el cual también genera cambios como la promulgación de la Constitución y el acuerdo comercial que establece con los Estados Unidos para garantizar mutuas concesiones y ventajas para ambos países. Esto debido a la proximidad de la guerra. Luego, durante la presidencia de Isaías Medina Garita, conocido como el mandatario más democrático, fue quien estableció un convenio colectivo con la industria petrolera, promulgó la ley de reforma fiscal y emprendió la reforma del sector petrolífero, Ley de Hidrocarburos 1943. A pocos días del estallido de la Segunda Guerra Mundial, el presidente Elías López Contreras hace anuncio por medio de un decreto los deseos de neutralidad, el cual se llamó Código Nacional de Neutralidad. Luego de varias reuniones, consultas, proceden a la formación del Comité Interamericano y esto regía a los países beligerantes. En otra reunión, en 1940, Venezuela logra la aprobación de una resolución destinada a lograr una acción conjunta en caso de que un país americano fuese agredido. La situación internacional evolucionó luego del ataque de Japón a la base estadounidense Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. En ese entonces es Isaías Medina Garita el presidente, quien establece relaciones diplomáticas con la Unión Soviética y rompe relaciones con Alemania, Italia y Japón, y ratifica el apoyo a Estados Unidos y se convierte en el tercer país del mundo con más extracción de petróleo. Luego, el 16 de febrero de 1942, el buque petrolero venezolano de nombre Monaga fue hundido por un submarino alemán. Esto con el propósito de cortar el suministro de combustible a Estados Unidos y el Reino Unido. A medida de 1944, cuando la Segunda Guerra Mundial aún está en el desarrollo de los participantes de 44 países, celebraron una conferencia monetaria y financiera de Bretton en Estados Unidos para establecer las bases de lo que sería un nuevo orden económico y financiero cuando se determinara el conflicto bélico. El Fondo Monetario Internacional respalda las políticas económicas que se promueven la estabilidad financiera y la cooperación monetaria, que son esenciales para la productividad, la creación de impuestos de trabajo y los bienestares económicos de emisión. El número 1, promover las cooperaciones monetarias internacionales. Número 2, alentar la expansión del comercio y del crecimiento económico. 3, desalentar políticas que vayan al prejuicio de la prosperidad. Las causas de Bretton Woods y el establecimiento del sistema monetario fueron diversas, según las circunstancias de la época, y estas fueron las más clave. Estabilidad económica y financiera, evitar el proteccionalismo y nacionalismo económico, establecer un sistema monetario basado en reglas, promover el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. La crisis económica financiera de la década de 1930 afectó severamente la economía mundial, incluida Venezuela, con la caída de los precios del petróleo, principal fuente de ingresos del país, y la disminución del comercio internacional, generando inestabilidad económica. En la conferencia de Bretton Woods participaron 44 países aliados. Entre los principales se encuentran Estados Unidos, Panamá, Francia, Australia y Bélgica. Venezuela estuvo presente, aunque no fue directamente. Duración del sistema de Bretton Woods. El sistema de Bretton Woods, establecido después de la Segunda Guerra Mundial, tuvo un impacto significativo en la economía de Venezuela. La adhesión al sistema de Bretton Woods supuso para Venezuela, al igual que para otros países, estar sujetos a un sistema cambiario fijo con el dólar estadounidense como moneda de referencia. Esto permitió cierta estabilidad en los tipos de cambio, facilitando el comercio internacional y las inversiones extranjeras. La economía de Venezuela se vio beneficiada inicialmente por el sistema de Bretton Woods, ya que experimentó un periodo de crecimiento económico sostenido en la década de 1950 y 1960.
impulsado principalmente por la industria petrolera. Sin embargo, la dependencia excesiva del petróleo como principal fuente de ingreso y la falta de diversificación económica llevaron a Venezuela a enfrentar desafíos económicos significativos en las décadas posteriores. La crisis del sistema de Bretton Woods a principios de la década de 1970, que culminó con la suspensión de la convertibilidad del dólar en oro, también afectó a la economía venezolana, al generar volatilidad en los tipos de cambio y presiones inflacionarias. Esto condujo a una serie de medidas económicas en Venezuela, incluyendo la devaluación de la moneda y políticas de ajuste, que marcaron el inicio del periodo de inestabilidad económica. Tras 27 años, este sistema vio su fin el 15 de agosto de 1971, día en el que el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, declaró la no conversión del dólar en oro y su devaluación. Todo cambia a partir de mediados de los 60, cuando empieza a surgir la desconfianza en la fortaleza del dólar, temor que se debe a dos factores: la abundancia del dólar en el mundo y que tengan consecuencias inflacionarias a nivel mundial. La creciente inflación de la economía americana y el aumento de los déficits, del que gran parte tiene culpa la financiación de la guerra de Vietnam en 1955 y 1975, la preocupación se materializó y los diferentes países empezaron a cambiar sus reservas en dólares por marcos alemanes y oro de la Reserva Federal.